Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta va a ser nuestra última clase teórica de la metodología de estudio, aunque durante todas estas semanas hemos tratado de mezclar un poco la teoría con la práctica de manera simultánea. Sin embargo, vamos a tomar esto como la última clase teórica y a partir de la próxima clase vamos a introducirnos ya en la parte práctica, estudiando a profundidad una carta, aplicando todos estos principios que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas clases, pero ya de manera específica y bien práctica, detallada en una carta. ¿Cuál es el deseo? Que nosotros podamos desarrollar esta metodología de estudio de manera en nuestros estudios personales, así podemos profundizar, escarbar, indagar cada vez que nosotros vayamos a estudiar la escritura. Recuerden que la exégesis se divide en tres fases. Las tres fases tienen que ver con leer, entender y aplicar. Ya hemos visto leer, las vimos en las primeras clases, los tres niveles que nosotros leemos la Biblia, el nivel de la Biblia como un solo núcleo, nivel 2 al nivel de un libro, de una carta, y nivel 3 al nivel de un pasaje. ¿Por qué solamente existen estos tres niveles? Porque estos tres niveles, cada uno de estos tres niveles, tiene un tema central. No podemos minimizar o hacer un núcleo más pequeño que el pasaje, puesto que estaríamos corriendo muchísimos riesgos porque estaríamos probablemente sacando de contexto un texto. Entonces eso tiene que ver con el leer. Todas las demás clases que hemos tenido, hemos estado desarrollando el entender. Hoy vamos a ver el último punto de esta fase número 2 que tiene que ver con el entender, y vamos a estar tocando hoy hablando acerca del establecimiento del tema central. Es importante el establecimiento del tema central. Bueno, de hecho, estos 4 puntos son muy, pero muy importantes en cuanto a nuestros estudios bíblicos personales. Es indispensable que nosotros podamos establecer los límites del texto. ¿Por qué? Porque si no establecemos los límites del texto, vamos a hacer una mezclanza de pasajes, y recuerden que cada pasaje tiene una idea central. Eso quiere decir que vamos a tener una confusión de ideas, y eso no nos va a permitir tener claridad con lo que vamos a estar estudiando, no vamos a poder tener un buen entendimiento de lo que el autor quiso decir en el pasaje que nosotros estamos desarrollando. El punto número 2, que tiene que ver con establecer el contexto. Si no establecemos el contexto, hermanitos, si no establecemos el contexto, es muy difícil que nosotros podamos tener una claridad de qué es lo que realmente el autor está diciendo, por qué lo está diciendo, qué es lo que está pasando. Créanme que cuando nosotros establecemos el contexto, cuando hacemos un buen trabajo en cuanto al establecimiento del contexto, es como si se nos abrieran los ojos y pudiéramos ver la película completa con mucho más claridad, como que empezamos a decir, ahora entiendo por qué el apóstol Pablo le ruega por amor a Filemón, ahora entiendo quién era Onésimo, ahora entiendo qué hizo Onésimo, ahora entiendo por qué Pablo lo está enviando de vuelta a Filemón, y todas estas cosas que estuvimos hablando hace unos minutos. Es como que la película, el panorama, se nos abren los ojos y vemos con mucho más claridad cada idea, cada tema que el autor quiere desarrollar a lo largo del libro. Y el establecer el texto es ya el estudio a profundidad. Cuando ya tenemos los límites del pasaje, cuando ya entendemos el contexto, lo único que queda es escarbar a profundidad, es poder escudriñar para extraer, hacer la exégesis, que es extraer las ideas y sacarlas de adentro hacia afuera, guiándolas hacia afuera para poder conocerlas. Ahí, en el punto número 3, nosotros nos introducimos de lleno en lo que tiene que ver el contexto. ¿Qué es lo que dice? Pero también qué es lo que significa. A veces, si no establecemos el texto, decimos lo que el texto dice, lo que leemos por encima, pero no decimos lo que el texto significa. Para poder comprender qué es lo que significa, debemos hacer el establecimiento del texto. Y el punto número 4, que es el que vamos a estar desarrollando el día de hoy, tiene que ver con el hecho de establecer la idea central. Ya el ejercicio de la idea central la hicimos, pero en el nivel 2, que tiene que ver con
al nivel de una carta. Ahora, en estos 4 puntos que estamos desarrollando, lo vamos a tratar de ejercitar al nivel de un pasaje que vendría siendo el nivel 3. ¿Por qué? Porque la Biblia, porque el libro y porque el pasaje tienen un tema central. Estos 3 niveles, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en los que estudiamos la Biblia, cada uno de ellos tiene un tema central. Entonces nosotros tenemos que identificar el tema central del pasaje que estemos desarrollando. Es necesario, si queremos tener un buen entendimiento y mucho más completo y más preciso de lo que vamos a ver a lo largo del libro, o en este caso a lo largo del pasaje, debemos establecer la idea central del pasaje que estamos estudiando. Escuche bien esto. La idea central del pasaje debe apuntar a la idea central del libro y debe explicar todo lo que el pasaje está desarrollando. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar cuando establecemos la idea central del pasaje? Cuando nosotros establecemos la idea central del pasaje, para que usted tenga presente en el ejercicio, la idea central del pasaje tiene que apuntar a la idea central del libro. Es importante que la idea central del pasaje tenga relación con la idea central del libro. Y la segunda cosa que usted debe tener en cuenta cuando establece el tema central del pasaje es que el tema central debe explicar lo que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el pasaje. Eso quiere decir que si nosotros tomamos un pasaje, identificamos el tema central, luego de haber hecho el ejercicio de entender el contexto, de establecer los límites del pasaje, de establecer el texto, al entender, al conocer el tema central, nosotros podemos tener mucha, pero mucha más claridad de qué es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el pasaje que estemos desarrollando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto tiene que ver al nivel 2, al nivel de un libro, que ya lo estuvimos analizando, de cómo pudimos ver, analizar el tema central del libro, por ejemplo, del Evangelio de Juan. Nosotros encontramos el tema central en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Ahí está el tema central y el propósito por el cual Juan escribe el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, versículo 31, pero estas, las que encontramos en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este es el tema central del Evangelio de Juan. Si nosotros tomamos un pasaje en el Evangelio de Juan, el pasaje del tema central, o el tema central del pasaje, perdón, el tema central del pasaje que nosotros vamos a considerar, por ejemplo, Juan capítulo 3, que mi hermano Alfredo hizo el ejercicio de dividir los pasajes. Si nosotros tomamos un pasaje de Juan capítulo 3, el tema central de ese pasaje debe apuntar a lo mismo que está hablando ahí en el versículo 20, el versículo 30 y 31 del capítulo 20. O sea que tiene que apuntar a que eso se escribió para que nosotros creamos. En Santiago capítulo 1, versículo 22, que es el tema central del libro de Santiago, va a hablar de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso quiere decir que cada pasaje que nosotros vamos a estudiar del libro de Santiago, el tema central tiene que apuntar a eso, a no solamente ser oidor, sino ser hacedor. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo lo que he dicho hasta ahora? Voy muy rápido. Bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos de cómo poder identificar el tema central del pasaje. Vamos a ver algunos ejemplos tomando en cuenta los libros que ya hemos identificado, el tema central de la carta como tal. Vamos a el libro de Santiago. Abra su Biblia conmigo en el libro de Santiago.
y vamos a estar considerando un pasaje en el libro de Santiago. Vamos a considerar Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, que es el pasaje que nosotros encontramos ahí. Yo les adelanté un poco la tarea, la pega, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque ahí ya le estoy colocando el límite del pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. ¿Por qué comienza en el versículo 14 el pasaje? Porque en el capítulo 14, en el capítulo 2, versículo 14, Santiago va a empezar con una idea distinta a lo que venía desarrollando en el pasaje anterior. Si vemos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Versículo 11, se hace culpable de todo. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12, así hablad, así haced, como habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicios y misericordia se hará con aquel que se hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Versículo 14 comienza diciendo, hermanos míos, ahí ya está indicando que va a empezar a desarrollar un tema, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Comienza a desarrollar el pasaje en base a la fe que va acompañada de obras. Versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué el pasaje termina ahí? ¿Porque hay un cambio de capítulo? No, ya ustedes saben eso. Mira cómo comienza el 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ya ahí comienza a hablar de otro tema. ¿Se entiende, cierto? Entonces el pasaje va a comenzar en el versículo 14 y va a terminar en el versículo 26. ¿Cuál es el ejercicio? Identificar cuál es el tema central de este pasaje. El tema central de este pasaje tiene que apuntar y tiene que tener relación con el tema central del libro, que como dije hace unos minutos es el capítulo 1, versículo 22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuál vendría siendo el tema central de este pasaje? ¿Alguien se atreve a decirme cuál es el tema central? Lo dejamos de tarea. Recuerden que el tema central del pasaje tiene que resumir, en parte, tiene que mostrarnos la idea de lo que él está transmitiendo a lo largo de todo el pasaje. Eso quiere decir que si yo leo ese versículo, puedo tener una idea clara de qué es lo que él está desarrollando
a lo largo de todo el pasaje y a su vez debe indicarme una idea de qué es lo que él está desarrollando a lo largo del libro. Mi hermano Harold dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Dice que es el capítulo 2, versículo 17. Raúl, ¿puedo dar una idea? ¿Sí? Me parece, o sea, por lo que estaba leyendo, el versículo 18, cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Entonces, Ari dice que es el 2.18, Alfredo dice que es el 2.26, y aquí comenzamos a tener una serie de complicaciones. ¿Por qué? ¿Puede ser la 24 también? ¿Ah? ¿Puede ser la 24? El 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Mi hermano Víctor dice que es el 24. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Maffer, ¿quieres decir algo? 17. 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Noelia dice que es el versículo 26. Entonces están las opiniones bien divididas. Raulito, Ahí yo está el pienso trabajo. que Gasparino. el 23, pienso yo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok, mi hermano Gasparino dice que es el versículo 23. Hagan este ejercicio. Tomen el versículo que ustedes están diciendo que es el tema central. Mi hermana Patricia dice que es el 14. Tomen el versículo que ustedes dicen que es el tema central y lean el pasaje sin ese versículo. Si no se entiende la idea de lo que está diciendo, si ustedes sacan el versículo, eso puede ser una razón para identificar el tema central. Por ejemplo, si nosotros leemos el pasaje hasta el versículo 25, esto es un ejemplo. Vamos a leer, no voy a leer todo el pasaje, pero voy a tomar el hilo desde el versículo 20. ¿No ves que actuó la fe juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Si lo leemos hasta ahí, ¿cambia algún sentido el pasaje si sacamos el versículo 26? Si no está el versículo 26, ¿se entiende la idea de todo lo que quiere transmitir desde el versículo 14 hasta el versículo 25? Sí se entiende, ¿verdad? Eso quiere decir que el versículo 26 no es el tema central. Porque el tema central, si nosotros lo sacamos, dañaría toda la estructura del pasaje. El versículo 26 es otro ejemplo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es un ejemplo de cómo las dos cosas tienen que estar juntas. La fe tiene que estar junto con las obras. Pero no daña la estructura del pasaje si lo sacamos. Eso quiere decir que el versículo 26 no es el tema central. Perdón, Alfredo. Bien, ¿se entiende lo que estamos tratando de hacer, cierto? Vemos otro ejemplo y les dejo de tarea este para que podamos seguir pensando. ¿O quieren que les diga cuál es el tema central de esto? Eso es trampa porque no van a desarrollar el ejercicio. Chiquillos, algo que es importante. Van a haber momentos en que nosotros vamos a decir pareciera ser este o pareciera ser este.
y nosotros vamos a tener que decidirnos por uno. Y vamos a tener que decir, es este, y vámonos con este, y todas las ideas que vamos a presentar en el pasaje, vamos a apuntarla y a girar en torno a eso. Dicen que haga otro ejemplo. Vamos a Colosenses, que ustedes ya saben este ejemplo porque algunos han estado viéndolo conmigo todas estas semanas en HUB. Colosenses capítulo 3. Ayer conversaba con mi hermano Pedro Sánchez, y mi hermano Pedro Sánchez me decía que cuando él comenzó a estudiar esta metodología y a profundizar un poco más en la escritura con su profesor, hizo un viaje a una ciudad que se llama Arica, que está al norte de Chile, que queda más o menos aproximadamente a 32 horas de Santiago de Chile en bus. Y me decía que él le hizo una pregunta a su profesor que viajaba con él acerca de un texto. En este momento no recuerdo cuál texto. Me parece que tiene que ver con el texto en Primera de Juan de la Unción. Y su profesor le dijo, Pedro, Santiago 1.16 me está diciendo ahí. Mira cómo están escuchando la clase también. Ahí me va a retar después de las cosas que dije mal. ¿Ah? Ya, Santiago 1.16, cuando la Biblia dice, hermanos míos, no erréis, esa fue la pregunta que él le hizo a su profesor, comenzando el viaje, saliendo del terminal de Santiago, y su profesor le dijo, Pedro, tú tienes las herramientas, establece el contexto, establece los límites del pasaje, establece el texto, busca la idea central, y ahí tienes las herramientas. Y me dice Pedro que viajó esas 30 horas y solamente cuando iba llegando a la ciudad de Arica, después de 30 horas, se atrevió él a decirle algo a su profesor de lo que estuvo pensando durante 30 horas, pero su profesor no le dio la respuesta. ¿Cuál es el punto? Si nosotros damos la respuesta, entonces no nos desarrollamos nosotros a hacerle ejercicio. La idea es que nosotros podamos pensar, podamos tener en la mente, bueno, ahora voy a quedar metido con Santiago capítulo 2 y voy a investigar hasta que pueda saber cuál es el tema central del versículo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Los que han estado estudiando conmigo la carta de Colosenses saben que el tema central de Colosenses gira en torno a Cristo. Cristo lo es absolutamente todo. Cristo está por encima de todo. Cristo es el centro de todo. En Cristo estamos completos, en Cristo estamos llenos. Por eso todo lo que vemos a lo largo de Colosenses va a apuntar acerca de Cristo. Cuando nosotros vemos el pasaje en el capítulo 3, versículo del 18, al capítulo 4, versículo 1, mira, el Daniel dice que él me dio la respuesta, no sé de qué respuesta está hablando eso. Creo que el Danielito entró hoy puro a hacer reír en la clase. En el 3:18, del capítulo 3, versículo 18, al capítulo 4, versículo 1, encontramos este pasaje que tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos, con las que convivimos cada día. Del versículo 8 hasta el versículo 17, habla de las relaciones de entre nosotros como miembros de la iglesia, como hermanos. Por eso vemos en el versículo 9, no mintáis unos a otros. Versículo 12, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si tuviese queja contra otro. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Todo esto tiene que ver del 8 al 17 con las relaciones de nosotros como iglesia, como hermanos. Del 18 al 4:1 vamos a ver las relaciones con las que nosotros convivimos cada día. Por ejemplo, ¿cómo comienza el 18? Casadas, 19 maridos, 20 hijos, 21 padres,
22 siervos y 4:1 amos. Ahí termina el pasaje. ¿Por qué? Porque el 4:2 va a comenzar a hablar de otro tema. Perseverad en oración, velando en ella, con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas, y ya comienza a desarrollar otro pasaje. Entonces los límites del pasaje están del versículo 18 hasta el 4:1. A propósito, un paréntesis, me gusta decir esto porque lo aprendí hace poco y es importante. Aquí Dios nos está mostrando las prioridades, cómo establecer prioridades en cuanto a nuestras relaciones. Prioridad número 1, por encima de todas las cosas. Bueno, esta va fuera de la lista de prioridades porque está por encima de todo. Versículo 17, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La primera prioridad es Dios. Dios está por encima de todo. Pero hablando en cuanto a nuestras relaciones, fíjense el versículo 18 y 19. ¿Cuál es la primera prioridad? Casadas, maridos. Eso quiere decir que la prioridad número 1 es mi esposa, para la esposa, el esposo. Prioridad número 1. Prioridad número 2. Versículo 20. ¿Qué dice? Y esta le cuesta mucho a las madres, sobre todo. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres. La segunda prioridad en la lista de nuestras relaciones tiene que ser los hijos. Tercera prioridad, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. El tema de los padres tiene que ver con la familia, con el resto de familia. Cuarta prioridad, versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Eso tiene que ver con nuestros trabajos. Entonces la cuarta prioridad es el trabajo. Y eso tiene relación con el 4:1 amos. Entonces ahí vemos el orden de prioridades. Mi esposa, mis hijos, mi familia y mi trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces invertimos las prioridades. Las mamás ponen como número 1 a los hijos y descuidan su relación con el marido. Los maridos descuidan a su esposa porque pasan todo el día trabajando y ponen como prioridad número 1 su trabajo. Entonces es importante que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas en base al orden de prioridades que Dios ha establecido. Eso solamente como un consejo, no debía haberlo dicho. Pero... Ahora, volviendo a lo que estamos tratando de ver, que es identificar el tema central del pasaje, mira cómo termina el versículo 18, cuando le habla a las casadas. Casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Versículo 20, ¿cómo termina el 20? Porque esto agrada ¿a quién? Al Señor, cuando se habla de los hijos. Versículo 22, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Cómo termina el 22? Temiendo a Dios. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, para el Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Cómo termina el versículo 24? Porque a Cristo el Señor servís. Y el 4:1, ¿cómo termina? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, este pasaje que tiene que ver con las relaciones se va a desarrollar y el tema central va a girar en torno a que en todas nuestras relaciones lo que hacemos lo hacemos para el Señor.
Las casadas se sujetan a sus maridos porque conviene al Señor. Los maridos aman a sus esposas y las tratan no siendo ásperas con ellos, porque eso lo hacemos para agradar al Señor. Los hijos obedecen a sus padres porque eso agrada al Señor. Todo lo que hacemos gira en torno a eso. Entonces, el tema central de este pasaje lo vamos a encontrar en el versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Mira cómo termina. Porque a Cristo el Señor servís. Tú sirves a Cristo. Cuando amas a tu esposa, le estás sirviendo a Cristo. Cuando obedeces a tus padres, le estás sirviendo a Cristo. Lo estás haciendo para agradar al Señor. La recompensa no la vas a recibir de tus padres, la vas a recibir del Señor. Entonces, el tema central de este pasaje tiene que ver con que todo lo que hacemos, lo hacemos como para agradar al Señor y no para agradar a los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Se entiende? Ahora, si no hacemos ese ejercicio y no tenemos el tema central y no hacemos las observaciones del pasaje, anda, Harold, y dile a tu esposa, sujétate a mí porque soy tu marido. ¿Sabes qué te va a decir? Pero cuando nosotros entendemos la estructura del pasaje, cuando nosotros entendemos el tema central, cuando entendemos la fluidez de ideas, cuando entendemos que lo hacemos no para agradar al esposo, no para agradar a la esposa, sino para agradar al Señor, cambian las cosas. Entonces, fíjense lo importante que es el hecho de establecer los límites, de hacer las observaciones del pasaje, de ver la estructura del pasaje, identificar el tema central. ¿Se entiende el ejercicio o no? Cambia totalmente. Si tienes un jefe que es malhumorado, que te trata mal, que es difícil de soportar, ¿sabes qué vas a hacer tú? Le vas a obedecer en todo. ¿Por qué? Porque no quieres agradarle a él, sino quieres agradar al Señor. Porque no le sirves a él, le sirves al Señor. Mira cómo termina el 4:1, a propósito de lo que estábamos hablando de Filemón. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sabe qué debe saber Filemón? Que aunque Onésimo era su esclavo, Filemón tiene también un amo en los cielos. Entonces él debe tratar bien a Onésimo y a todos aquellos que tenga a su servicio. ¿Se entiende entonces el ejercicio? Ahí Harold le está respondiendo. Si tomáramos nada más el versículo 18 sin entender bien y sin desarrollar el pasaje. Creo que ya tendría las maletitas ahí listas, ¿cierto, Harold? Entonces, eso es lo que queremos lograr con cada pasaje que vayamos a estudiar. Establecemos los límites del pasaje, vemos las observaciones del pasaje, vemos el contexto del libro, vemos el tema central del pasaje, establecemos el texto profundizando palabra por palabra, idea por idea, y ahí vamos a tener el entendimiento súper claro de lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, la palabra disciplina, que no la va a mencionar aquí este pasaje, pero sí la va a decir Pablo en Efesios, en un pasaje que es muy similar en cuanto a estructura a este y en cuanto a contexto. La palabra disciplina tiene que ver con entrenar, con enseñar. Nosotros generalmente pensamos que la disciplina es algo negativo, como que vamos a hacerle daño al hijo si lo estamos disciplinando. El texto está diciendo que lo vamos a ayudar entrenándolo, enseñándolo.
Entonces, cuando vemos profundizamos al establecer el pasaje, entendemos, ahora entiendo no solamente lo que dice disciplina, sino qué es lo que quiere decir. Y ahí podemos actuar de una manera distinta, entendiendo bien el pasaje. Ok, no me he dado cuenta la hora, son las 6 de la tarde, no sé en qué momento se pasó la hora y no terminé ni dije casi nada de lo que realmente tenía que decir. Preguntas, hasta aquí. Comentarios. Alfredo, ¿quieres decir algo? ¿Cuál es, cómo se llama esto? El pasaje principal de Santiago 2:14-26. Con que quiere que le haga la tarea al tiro. Ok, pero la siguiente clase sí dan la respuesta, ¿no? Ya, la siguiente clase vemos la respuesta juntos, ¿le parece? Déjame ver si podemos avanzar para ver si podemos robarnos 10 minutos y tratar de terminar de ver el tema que tiene relación con el tema central. ¿Les parece? ¿Preguntas de esto? ¿Ninguna? Bien, aquí teníamos otros ejercicios, pero nos vamos a tardar mucho si hacemos uno por uno. Si quieren, anótenlo y ahí nos vamos escribiendo y vamos hablando de los temas centrales de estos versículos, o de estos pasajes, mejor dicho. Bien. Luego de que establecemos el tema central, que son los 4 puntos del entender, terminamos con la fase 2, que tiene que ver con el entender. Hermanos, si aplicamos uno a uno las herramientas que hemos visto, los principios que hemos visto, las ideas que hemos estado desarrollando, le aseguro de todo corazón que vamos a tener un mejor entendimiento de lo que nosotros estemos estudiando. Otra vez, no estoy menospreciando bajo ningún concepto ningún otro método de estudio, pero le aseguro que si usted toma estas herramientas, las interniza, las desarrolla, las practica en su vida, va a poder tener un mejor entendimiento de lo que usted esté estudiando de manera personal. Y si entiende bien, ¿sabe qué va a hacer? Va a aplicar bien y va a enseñar bien. Por eso buscamos tener una buena metodología de estudio, porque no basta con leer, necesitamos entender para, entendiendo bien, aplicar de manera correcta lo que nosotros estamos estudiando. Vamos a pasar a la fase 3, que tiene que ver con el aplicar. Antes de pasar a la fase 3, les doy unos minutos por si tienen alguna pregunta de la fase 2. Bien, no hay preguntas, eso quiere decir que todo quedó bien claro. Vámonos al entender, que no es muy largo el punto de entender, por eso quiero que podamos terminarlo el día de hoy. Entender o aplicar, mejor dicho. Vamos al punto número 3, a la fase número 3, aplicar. Fíjense, después de tener el entendimiento correcto del pasaje, de haber hecho la exégesis del texto, de haber comprendido el texto en el contexto correcto, teniendo claro lo que el autor quiso decir realmente y lo que los destinatarios entendieron, debemos aplicar el texto a nuestras vidas. ¿Cuál es uno de los principales errores que se comete cuando estudiamos la Biblia? Queremos aplicar el texto sin antes entenderlo bien. Queremos aplicar el texto, tomamos el texto, decimos lo que el texto dice, lo queremos aplicar, pero sin entenderlo en el contexto indicado, sin haber establecido los límites, sin haber hecho exégesis, sin haber profundizado, sin entender qué fue lo que quiso decir el autor, sin saber qué fue lo que entendieron los destinatarios, sin conocer cuáles son las circunstancias en las que se encontraban los destinatarios a los que se le escribe. Entonces eso es una aplicación muchas veces errónea. Por eso,
cuando nosotros aplicamos sin entender, corremos el riesgo de aplicarlo de mala manera. Un ejemplo de algo que he estado estudiando en estos días. En Primera de Corintios, capítulo 7, habla acerca de del que llega en la condición que llega. El soltero, quédese soltero. El que está viudo, quédese viudo. El que está casado, no se separe. El que está casado con un inconverso, manténgase casado, tan solo que el inconverso quiera dejarlo. Si nosotros no entendemos el contexto de la primera carta de Corintios, qué es lo que está hablando, qué es lo que está pasando en Corintios, si aplicamos el capítulo 7 para decirle a alguien, no se puede casar, o no, un soltero tiene que quedarse soltero, lo estaríamos aplicando de manera errónea. ¿Por qué? Porque todo eso está bajo una circunstancia, bajo un contexto. Lo primero que un estudiante serio de la Biblia tiene que hacer es entender qué es lo que está diciendo el pasaje a los destinatarios que se le está escribiendo, qué fue lo que quiso decir el autor y qué es lo que realmente entendieron los destinatarios. Por ejemplo, no vamos a hablar mucho acerca de eso porque no es el tema, pero miren el capítulo 7 de Primera de Corintios. Miren el versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mira el versículo 2, ¿cuál es el problema? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si nosotros vemos todo lo que se está desarrollando en Primera de Corintios, tiene que ver con un desorden muy, muy grande en cuanto a las relaciones. Al punto que en el capítulo 5 hay un caso de que el hijo está teniendo relaciones o se ha quedado con la mujer de su padre, con su madrastra. Entonces, Primera de Corintios 7 tiene que ver con el hecho de que el apóstol Pablo quiere poner orden en el desorden que tienen la iglesia en Corintios. Culturalmente, en el contexto hay un desorden muy, muy grande en cuanto a las relaciones. Pero, ¿cuál es el ejercicio? Entendemos el texto y después lo aplicamos. Cuando nosotros queremos aplicar el texto sin entenderlo, corremos muchísimos, pero muchísimos riesgos. Por eso, después de tener el entendimiento correcto del pasaje, de haber hecho la exégesis del texto, de haber comprendido el texto en su contexto correcto, teniendo claro lo que el autor quiso realmente decir y lo que los destinatarios entendieron, ahí debemos aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, en aplicar, debemos tomar en cuenta lo que significó para ellos y lo que significa para nosotros. Lo que significó para ellos y lo que significa para nosotros. El entendimiento que los destinatarios tuvieron de la carta o el escrito que nosotros estamos estudiando debe ser el entendimiento que nosotros debemos tener. No pueden haber dos entendimientos distintos. Los destinatarios no pueden entenderlo de una forma y nosotros de otra. ¿Por qué? Porque el autor no escribió pensando en nosotros, el autor escribió pensando en los destinatarios. Eso quiere decir que el texto tiene una forma de entenderse. Y nuestra forma de entenderse tiene que ser la misma a la que entendieron los destinatarios. Él tenía a otras personas en mente y esas personas estaban en una situación y en un contexto histórico determinado que ni es nuestra situación ni es nuestro contexto. Pero nosotros tenemos que entender lo mismo que ellos entendieron. ¿Se entiende eso? ¿O fue un poco complicado esa última parte? El autor le escribe a unos destinatarios. Unos destinatarios que están viviendo una circunstancia específica en un contexto específico. Nosotros
no podemos tener un entendimiento distinto a los que los destinatarios tuvieron. ¿Por qué? Porque el autor, primeramente, principalmente, y podríamos decir que únicamente le está escribiendo a esos destinatarios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener el mismo entendimiento que ellos para poder aplicarlo de manera correcta. Ahí queda un poco más claro el trabalengua de ideas. Bien, vamos a avanzar porque ya se hizo la hora. ¿Cuál es la sección? ¿Cuándo sería la sección de que nosotros debemos aplicar algo distinto a lo que los destinatarios recibieron? Cuando Dios cambia las condiciones, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, versículo del 3 al 34, Dios no espera obediencia cuando Él cambia de condiciones. Dios no espera que el cristiano viva obedeciendo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo otro pacto. Entonces, ¿cuál es la sección? Por ejemplo, leemos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Nosotros no aplicamos los 10 mandamientos a nuestra vida porque ya no vivimos bajo el antiguo pacto. ¿Se entiende? Nosotros ahora, si queremos hacer algo que tenga que ver con eso, lo hacemos porque el Nuevo Testamento lo ratifica. Por ejemplo, no matarás. El nuevo pacto no dice no matarás. ¿Significa que tenemos los cristianos facultad de matar? La respuesta de Pablo es basada en Romanos 6. No, porque hemos muerto al pecado. Pero si leemos Romanos 13, del versículo 8 al versículo 10, si mi hermano Víctor me puede ayudar a leer Romanos 13, del versículo 8 al versículo 10, establece la forma correcta como nosotros debemos relacionarnos. Romanos 13, 8 y 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Muy bien, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, la sección es cuando Dios cambia, en este caso, lo que decía anteriormente, déjenme volver, cuando Dios cambia las condiciones. Nosotros ahora vivimos en otro pacto. Bien, letra C. Sin embargo, las aplicaciones deben ser hechas con ciertos cuidados por varias razones. Hay versículos que no tienen aplicación directa ni indirecta para nosotros hoy. ¿Qué quiere decir? Que no se puede aplicar para nosotros. Ni en este caso, en casos específicos. Por ejemplo, hay ciertos dichos o comentarios personales, como Pablo pidió a Timoteo que trajere su capote. En 2 de Timoteo 4:13. ¿Cómo aplicamos nosotros eso? Para nosotros. No se puede aplicar. ¿Por qué? Porque es una petición específica de Pablo a Timoteo. ¿Qué vamos a decir? Víctor, cuando vengas a Chile, tráeme el capote. No se puede aplicar. Otro ejemplo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que ya no bebas agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de tus fuertes enfermedades, muy probablemente la aplicación tendría que ver con el uso medicinal para nuestras enfermedades, pero es algo específico, es una petición específica. Por eso hay ciertas cosas que no tienen aplicación para nosotros. Cuando la situación de los receptores es distinta a la nuestra, se debe buscar el principio básico. Esto es importante. Cuando la situación de los receptores es distinta a la nuestra, la situación, por ejemplo, de los corintios es distinta a la nuestra, la situación de Romanos es distinta a la nuestra, hay
poca oportunidad hoy, por ejemplo, de comer carne ofrecida a los ídolos. Es difícil que encontremos una carne ofrecida a los ídolos. Sin embargo, el principio de no ofender la conciencia del hermano débil es importante y debe ser aplicado. ¿Se entiende? Cuando algo ofende a alguien, debe aplicarse el principio de no dañar la conciencia del otro, aunque las circunstancias de los destinatarios es distinta a la circunstancia nuestra. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros lo aplicamos. Cuando nuestra situación es igual a la situación de los receptores, la palabra se debe aplicar directamente. Por ejemplo, la lista de pecados de Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto de la carne, no han variado hasta el día de hoy, de modo que la aplicación de ese principio es idéntica para nosotros. Esos serían algunos principios de aplicar. ¿Cuál es el punto? Para ir cerrando y terminando todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos estudiado es con el firme propósito de que nosotros podamos estudiar la Escritura, leyendo, entendiendo y aplicando de manera correcta. Dije en las primeras clases, esto no es solamente para aquellos que tienen una responsabilidad de enseñanza dentro de una congregación, sino tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros como cristianos tiene de estudiar la Escritura correctamente. Si entendemos correctamente lo que estudiamos, vamos a aplicarlo de manera correcta. Eso quiere decir que nuestras prácticas van a ser conforme a lo que realmente Dios ha establecido. Si mi entendimiento y mi práctica es la correcta, lo que voy a enseñar a otros también va a ser correcto. Si el entendimiento no es el correcto, la práctica no va a ser la correcta, mi enseñanza no va a ser la correcta, y corremos muchos riesgos, no solamente de dañar a otros, sino de dañarnos a nosotros mismos, corriendo riesgo incluso de perder nuestra propia salvación. Entonces, mi invitación, nuestra invitación, es a que podamos desarrollar esta metodología de estudio en nuestras vidas personales. Nuestro único propósito es poder ayudarles con mucha humildad a que podamos ser estudiantes de la Escritura, estudiantes serios de la palabra de Dios. No importa si usted es hombre, no importa si usted es mujer, como cristiano debemos ser estudiantes serios de la palabra del Señor. Esa es nuestra única intención. Si hay cosas que a usted no le pareció de la metodología, aplíquelas, las que le pareció, y las que no, trate de buscar una forma. Pero les aseguro y les aconsejo que si nos desarrollamos en cuanto a cada una de las cosas que vimos a lo largo de estas semanas, vamos a tener un mejor entendimiento. Vamos a tener una mejor comprensión de lo que estudiamos en la palabra del Señor. Si alguno quiere aplicar otro método, está en total libertad. No existe un método que sea único, ni queremos menospreciar la forma como estudian la Biblia otros hermanos. Al contrario, todos son valiosos, todos suman, pero desde el punto de vista personal, por lo que he experimentado en los años de cristiano que tengo, esta forma de estudio me ha ayudado mucho en cuanto a mi propio crecimiento espiritual. Por eso me di la tarea de darme el tiempo para compartirlo con ustedes. No soy el más experto, hay personas que saben muchísimo más de esto, pero lo poco que sé, quise compartirlo con ustedes y espero que les sea útil en sus vidas espirituales y en su crecimiento espiritual. Que Dios me los bendiga. Vamos ahora a pasar en las próximas clases a la parte práctica, como lo dije al principio, desarrollando cada uno de los puntos, cada una de las herramientas, ya en el estudio de una carta como tal. Que Dios los bendiga, les amo profundamente y les agradezco mucho el tiempo.